Ciencia, tecnología y sociedad. Es el momento de conocer lo que está pasando con Amélie Quinchán y Moisés Sánchez. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos hoy nuevamente en un episodio de Está Pasando, podcast que aborda los desafíos de la ciencia y la tecnología en relación a derechos humanos. Hoy tenemos el gusto de recibir a Verónica Inestrosa Arenas. Verónica es abogada y consultora colombiana de derechos humanos. Entre varios roles que ejerce, Verónica es responsable de asesorar jurídicamente a Fair Trials, Juicio Justo, sobre las prioridades estratégicas de trabajo en América Latina para la organización y de también asesorar esta organización en desarrollo de proyectos y documentos políticos relacionados con el funcionamiento de los sistemas de justicia penal en la región. Verónica, en los últimos 18 años, ha trabajado para promover el avance y la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario en varios niveles. Esto incluye el proceso de justicia transicional colombiano, los sistemas de justicia penal en América Latina, el sistema interamericano de derechos humanos y las Naciones Unidas. Verónica, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros y aprovecho de saludar a Moisés. Hola Moisés, ¿cómo estás? Hola Amélie, hola Verónica. Bueno, bienvenida Verónica, estamos muy felices que hayas aceptado nuestra invitación y partamos hoy con la conversación. Moisés. Bienvenida Verónica. Mira, hace poquitas semanas se publicó un informe de tu organización, Fair Trials, Juicio Justo, donde se abordaban una serie de cuestiones relativas a cómo los países estaban desarrollando modelos predictivos del comportamiento delictual que serían atentatorios contra los derechos humanos, muy en la onda de la vigilancia. Nos gustaría hablar sobre eso, pero antes, tal vez tener tu impresión de cuáles son los conflictos que se están generando hoy día entre los avances tecnológicos y los derechos humanos, porque hay una conversación ahí que está media en el ambiente, hay muchas películas, muchos documentales que están abordando el tema y, como diría en algunos lugares, es un tema candente. ¿Cómo lo ves? Gracias Moisés y muchas gracias Amélie. Me encanta el podcast y agradezco mucho la invitación. La verdad es que creo que ponen ustedes sobre la mesa un tema que necesita tratarse mucho más en América Latina y bueno, espero que esta conversación permita a los oyentes comenzar a pensar sobre estas cosas que ya planteas muy bien, Moisés. Pues sin duda, digamos, la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Por supuesto, la pandemia del COVID-19 aceleró estos avances, la necesidad de la virtualidad, pero como intuyes, hay tal vez una falta de atención sobre los derechos que estos desarrollos pueden llegar a afectar. Y la verdad es que si bien el más obvio es el derecho a la privacidad, y tal vez es al que más hemos estado expuestos justamente por los documentales de los que hablas, por la crítica a la información que recogen y comparten, por ejemplo, las redes sociales, no solo es el derecho a la privacidad el que se ve afectado con el avance de la tecnología, también puede afectar, como ya decía Amélie, la seguridad, la libertad, el debido proceso, la presunción de inocencia y más allá de los derechos civiles y políticos también puede tener un impacto en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, ya sea, por ejemplo, el acceso a servicios de salud, a la vivienda, a préstamos. Entonces, es un tema al que hay que prestarle atención y con el que siento yo que tenemos que comenzar a sentirnos todos cómodos, porque la tecnología es una de esas áreas en que uno no se siente capaz de entrar a discutir o capaz de entrar a escrutinar porque parece muy técnica, pero la verdad es que si afecta todas estas dimensiones de nuestra vida, pues debemos darnos a la tarea de entenderla mucho más y sentirnos cómodos navegando no solo sus beneficios, sino pues las afectaciones que puede traer.
Hay discusiones que se están dando hoy día en relación justamente a lo que tú mencionas como la privacidad, que es uno de los aspectos, no es todo, pero que genera gran polémica, que es todo lo relacionado con la vigilancia masiva en espacios públicos, por ejemplo, a través de sistemas biométricos, de estos que identifican los rostros, las caras. Ya eso está generando un gran debate, pero también está generando un gran debate el hecho de que estos sistemas puedan ser utilizados para predecir delitos, para decir tal o cual persona va a ser un delincuente en el futuro. Hay una cosa, y aquí lo conecto con lo que tú decías de la democracia, de los derechos civiles y políticos, medio orwelliana, 1984, aquel gran hermano que vigila, pero no solamente para vulnerar la privacidad, sino también para establecer controles políticos. ¿Cómo se ve desde el mundo de los derechos humanos este contexto hoy día? ¿Qué está pasando en ese sentido? Vale, pues ahí me gustaría comenzar con algo que dijo el relator de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema, y es que la tecnología finalmente, o el avance de la tecnología, de los sistemas digitales, no es un resultado inevitable del desarrollo, sino que finalmente responde a unas decisiones políticas tomadas por seres humanos. Y esto pues me parece que encaja muy bien con lo que planteas sobre la democracia. ¿Quiénes están detrás de los desarrollos tecnológicos? No nos alejamos de quienes han estado tradicionalmente en las esferas del poder. Estamos hablando del norte global, estamos hablando particularmente de personas que han tenido la posibilidad de estudiar estos aspectos tecnológicos, muy posiblemente de trabajar en diferentes contextos internacionales, hablando diferentes idiomas. Estamos hablando particularmente entonces de una clase social privilegiada. Estamos hablando particularmente de hombres y de hombres blancos, que son quienes están detrás tanto de las fortunas que permiten los desarrollos tecnológicos como de las empresas que facilitan estos desarrollos. Entonces, todas estas decisiones políticas tienen por detrás una suerte de manejo privilegiado que no es de nuevo diferente al que ha estado rigiendo las dinámicas internacionales y las relaciones, si se quiere, pues internacionales. Entonces, ahí ya nos enfrentamos a un gran reto, y es que los intereses, pero también esa forma de mirar el mundo y esos acumulados de poder se transfieren a estas tecnologías pues, que son desarrolladas por ellos mismos. Y creo entonces que llegan a convertirse en un poder detrás del poder que tendría que de nuevo mirarse con lupa para que no sigamos girando en estos mismos círculos que llevan a la exclusión y a la desigualdad de quienes no estamos en esas mismas esferas. ¿Hay algo podríamos decir, de conspirativo detrás de la visión de que están grandes compañías desarrollando tecnologías que eventualmente pueden llegar a controlar al ser humano, alterar su identidad, concentrar su atención, disponer de su información cerebral? ¿Tú crees que el escenario pandémico que estamos viviendo hoy día ha generado condiciones favorables para que estas tecnologías sean aún más riesgosas desde el punto de vista de los derechos humanos de las personas? Yo creo que ha generado la posibilidad de avanzar mucho más rápidamente sin el debido control. Por eso justamente la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó a finales del año pasado a una moratoria en el desarrollo de estas tecnologías, porque como bien plantea en el informe que presentó al Consejo de Derechos Humanos, hasta que no tengamos más información, sobre todo más información asociada a los riesgos de los desarrollos tecnológicos, pues no deberíamos seguir avanzando. Entonces, creo que esa necesidad de, por una parte, conectar en el marco de la pandemia
Por otra parte, rastrear el contagio del COVID, por otra parte, avanzar en la ciencia para la salud, para detenerlo, pues sí, llevado a que estos temas se aceleren sin mayor control. No sé si podemos hablar o si lo adecuado sea hablar de una conspiración, pero sin duda sí debemos hablar de una falta de control. Y de nuevo vuelvo al punto que hacía antes, y es que esa falta de control, en mi opinión, deriva particularmente de la falta de conocimiento, tanto de la tecnología como de sentirnos cómodos, como además de la falta de transparencia en lo que está detrás de estos desarrollos y la falta de comunicación a la gente que se puede ver afectada por ello sobre lo que se hace con la información y cómo se procesa, ¿no?, en el marco de los algoritmos que se están desarrollando para que todas estas tecnologías, incluyendo la biométrica que mencionabas, pues funcionen. Hay ciertas críticas que se han hecho desde actores internacionales, la que tú mencionas por parte de la alta comisionada de derechos humanos en ese informe que sacó sobre privacidad y derechos humanos en nuestra nueva época, nuestra nueva era, donde efectivamente llamaba una moratoria, pero no era sobre todas las tecnologías, eran algunas que eran particularmente invasivas, porque también parece que hay ciertas tecnologías que son positivas para nuestra sociedad, entonces también hay que hacer un balance. No sé cómo lo ves tú. Claro, tienes razón. Un poco la idea es, la moratoria específica fue sobre la identificación facial a distancia, porque ya se han visto resultados particularmente arbitrarios en su uso, pero digamos el llamado más general es a hacer un análisis de riesgo y de riesgo en materia de goce efectivo de derechos humanos a todo avance tecnológico que se siga trabajando, particularmente en el marco de la inteligencia artificial y cualquier proceso de decisión automática, ¿no?, que excluya al ser humano o que limite al ser humano a una toma de decisión que depende en gran medida de un análisis que ya ha hecho una máquina con estas formas de aprendizaje tecnológico. Verónica, lo que tú mencionas tiene su desafío, porque se trata casi de un caso a caso, la posibilidad de hacer evaluación de riesgo. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva como jurista, como abogada? ¿Esto debería incorporarse al inicio del proceso de desarrollo tecnológico, por ejemplo? Claro, a lo que llama la alta comisionada es al uso de un enfoque de derechos para el desarrollo de la tecnología, y eso significa, en primer lugar, partir de una participación amplia de todos los segmentos de la población que se puedan ver afectados por este desarrollo tecnológico. También incluye un mecanismo de rendición de cuentas, un mecanismo de transparencia sobre estos avances y, por supuesto, un mecanismo o unas actividades que empoderen a aquellos que van a ser particularmente afectados por estos desarrollos tecnológicos a poder reclamar si es que sus derechos finalmente se ven vulnerados. Esa es una parte fundamental de cualquier enfoque de derechos humanos, digamos, estos instrumentos de consulta de apertura, pero un enfoque de derechos humanos al final no se materializa si estas consultas, si esta recolección de información, si esta transparencia no se traducen en la forma en que se desarrolla, en este caso, la tecnología. Y esa forma en que se desarrolle incluye un monitoreo constante, tanto de los beneficios que traen a los derechos humanos, porque bien decía Moisés, pues que no todo es malo, y por supuesto que la tecnología trae muchos aspectos positivos a la vida de las personas, pero además de su impacto al goce efectivo de derechos humanos, cómo comienza o no a tener efectos negativos en la vida de las personas, con una mirada particular a los grupos vulnerables
que se sabe pueden llegar a ser más afectados por esas tecnologías. ¿Y cómo se sabe? Pues justamente por esas consultas previas. Pero este enfoque de derechos esta mirada de enfoque de derechos se debe dar al comienzo, durante y pues, bueno, en el caso de la tecnología, que yo creo que no tiene un cierre, durante todo el proceso de desarrollo. La mirada a las afectaciones particulares a cada grupo poblacional debe ser constante, y si en algún momento se identifica que se está incurriendo en un riesgo no previsto, pues ahí tiene que hacerse un alto en el camino. ¿Y tú has visto casos específicos de procesos exitosos en este sentido? Aquí tenemos la sensación de que esto es bien incipiente, esta toma de conciencia y estos procedimientos para evaluar el impacto en los derechos humanos, en los derechos de las personas de estas nuevas tecnologías. ¿Tú has visto algunos procesos que se están implementando o están siendo incluso exitosos? Como tú dices, es muy incipiente. Sobre todo, tal vez los desarrollos tecnológicos no son tan incipientes, pero es mucho más incipiente nuestra conciencia sobre el impacto que puede tener en la vida de todos y todas. Yo diría que el trabajo que viene haciendo Fair Trials en Europa es bastante interesante. Lo que la organización ha hecho es informar, en conjunto con otras organizaciones, por supuesto, a la Unión Europea en relación con el alcance de las regulaciones que tiene para la protección de los derechos humanos mediante o para la protección de los derechos humanos del avance de la tecnología. Y ahí yo creo que hay de nuevo avances importantes en el sentido que la regulación se ha ido modificando para cubrir vacíos de los que no se habían dado cuenta. Por ejemplo, uno de ellos es justamente que, si bien la legislación prohibida que se tomaran decisiones por parte de sistemas automatizados, decisiones que tuvieran un impacto en la vida de las personas, esto se limitaba cuando las decisiones eran 100% tomadas por estos sistemas, pero dejaba de lado algo que yo mencionaba hace un momento, y es cuando sí toma la decisión una persona, un ser humano, pero lo toma basado en un análisis que mayoritariamente ha sido realizado por el sistema automatizado. Entonces, eso finalmente son unos vacíos porque dejan muy poco margen de decisión al ser humano. Entonces, este tipo de brechas se han ido, si se quiere, subsanando en el sistema europeo. Yo creo que es un sistema que tenemos que comenzar a ver mucho más de cerca para prepararnos en América Latina para lo que se nos viene en la medida que nos va llegando la inteligencia artificial. Bueno, de hecho, te vamos a preguntar un poquito tu visión de lo que está pasando en América Latina y de lo que debería pasar, pero estabas mencionando el ejemplo de Fair Trials, de Juicio Justo, y en el informe se mencionaba, entre varios ejemplos, el del sistema de evaluación de riesgo ProKid, que está realizado con inteligencia artificial, y es un sistema utilizado por la policía holandesa que intentaba predecir si niños de tan solo 12 años, por ejemplo, estaban en riesgo de realizar actos de delincuencia. El problema de esto es que generaba una serie de derivas. Es el primer paso de, por ejemplo, evaluaciones de riesgo automatizadas que podían conducir a graves sanciones de la justicia penal y a otros resultados negativos. Y la evaluación de ProKid reveló que 1/3 de los niños tenían sus niveles de riesgo mal asignados. Entonces, estos sistemas al final tienen una serie de consecuencias que pueden ser muy graves. ¿Cuál es tu punto de vista desde tu perspectiva como especialista en derechos humanos respecto de predecir el delito con tecnología y de asumir que alguien podría ser delincuente? Se puede entender desde el lado de eventualmente la policía, las ventajas que se encuentran en estos sistemas, pero ¿cómo lo ves tú? Lo primero es que la probabilidad debe ser entendida como una probabilidad.
no es más que eso, no es una base sólida para una sospecha razonable y por supuesto no es una base sólida para dejar de lado la presunción de inocencia, que es un principio fundamental del debido proceso y del derecho a un juicio justo. Todos tenemos derecho a ser presumidos como inocentes hasta que se demuestre lo contrario y una probabilidad pues no es suficiente para demostrarlo. Yo creo que lo primero es que todos aquellos que trabajan en el sistema de justicia tengan esta claridad, porque no se va a obtener mucho más que una probabilidad de ninguno de los avances tecnológicos. Ahora, muchos de estos avances tecnológicos me parece a mí que nos llevan a repetir errores que ya hemos cometido como humanos. Por ejemplo, uno que a mí me parece muy importante es el mito de que las emociones de una persona, si mueve los ojos para la derecha o para la izquierda, si mueve mucho el pie, si se toca el pelo durante una entrevista, por ejemplo, de investigación, durante un interrogatorio, alguno de estos gestos puede indicar que la persona está mintiendo. Esto ha sido tristemente utilizado por diversas personas en el marco de los sistemas de justicia para justificar sus decisiones sobre la culpabilidad o no de una persona. Y la ciencia nos ha demostrado que no es posible tener una certeza sobre si alguien miente mediante la lectura de las expresiones faciales. Ahora, si la ciencia nos ha dicho esto, ¿por qué ahora con la ciencia se está intentando hacer lo mismo? Si ya sabemos que es un error, que no es posible hacerlo. Incluso el polígrafo se ha probado que no da una información fehaciente, pero hoy tenemos mecanismos que justamente toman, por ejemplo, el iris del ojo para predecir si por su movimiento la persona está mintiendo o no, o de nuevo con las grabaciones a larga distancia, ver si las expresiones de una persona nos pueden expresar que está nerviosa porque va a cometer un delito o que justamente es sospechosa por su forma de actuar o de caminar. Entonces creo que es como volver a pasar por un camino ya recorrido con sistemas que están creando los mismos seres humanos, que ya sabemos no tienen la posibilidad de llegar a conclusiones definitivas sobre algunos de estos temas. Entonces, lo primero es eso, que la predicción debe ser tomada como una predicción nada más y que debe respetarse el derecho a la presunción de inocencia. Lo otro es que ya sabemos que se han cometido muchísimas injusticias, especialmente con poblaciones pobres, vulnerables, de razas o etnias minoritarias. Mucha gente termina en prisión por crímenes que no cometió, mucha gente termina muchísimos años en prisión preventiva sin ni siquiera que se defina su situación jurídica, y esto queda en el récord de las personas. Entonces estos mecanismos o estos algoritmos que toman esta información como cierta para determinar si una persona puede llegar a ser un delincuente o puede llegar a reincidir, ya están partiendo de una base que no es confiable, que ya trae unos vicios y que no puede tomarse como cierta para determinar el futuro accionar de estas personas. Claro, se quedan con antecedentes que entachan su recorrido de vida al final. Tú estabas mencionando los sesgos que pueden tener las mismas tecnologías, que al final no son sesgos que salen de la nada o que inventa el algoritmo, son sesgos que están como reflejos de los propios sesgos que tenemos como seres humanos. Y yo tomo de forma muy clara tu alerta de que no tenemos que replicar los mismos errores que hemos cometido como personas, como humanos. Justamente, desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos hacer que este camino sea más corto, que no nos volvamos a dar las mismas vueltas con estos asuntos? Porque estás hablando de sesgos que tenemos las personas, de prejuicios que tenemos como seres humanos. Este es un tema profundo. Sí, y la verdad es que yo creo, Amelie, que seguimos aprendiendo.
La verdad es que eso nos lo muestran justamente las protestas recientes en el marco del COVID, la reacción de las policías alrededor del mundo, o sea, una discriminación profunda detrás del accionar de las fuerzas del orden, pero una discriminación que además se extiende, como bien decía, pues discutíamos ahora, al marco de la justicia, y muchas personas pues terminan en la cárcel por crímenes que no cometieron, y que pues esas decisiones finalmente han sido informadas por sesgos. Entonces yo pienso que lo primero es no dejarnos deslumbrar por la tecnología, y que las políticas públicas, que los tomadores de decisión deben ser muy conscientes de que justamente lo que hay son humanos detrás de estas tecnologías, que no por ser tecnologías están libres de error, sino que por el contrario, pues hay que estar mucho más conscientes de estos errores. Digamos, lo que hace, me parece a mí, atractiva la tecnología son argumentos como que van a reducir la acumulación de trabajo que solemos ya tener en la gran mayoría, por ejemplo, de despachos en temas jurídicos, que van a reducir la necesidad de personal, y tal vez por eso poder invertir más en, por ejemplo, pagar mejor al personal que sí se tenga, pero necesitar menos. El ego de estar, ¿no?, a la vanguardia también me parece que juega un papel allí. Y sobre todo esa idea de estar más cerca de la verdad. Pero creo que todas estas razones dejan de ser atractivas cuando se miran desde el punto de vista que ya planteábamos, que finalmente son desarrollos hechos por humanos, y que como humanos, pues, y que como tal justamente pueden traer esos mismos sesgos que ya tenemos. Verónica, todo esto que nos mencionas representa riesgos desde el punto de vista de los derechos humanos de las personas, a su privacidad, a su integridad, a la forma en que tenemos de relacionarnos como sociedad, a la forma en que establecemos nuestras relaciones económicas y sociales. ¿Cómo la tecnología, de tu punto de vista, puede llegar a alterar la democracia? Me acuerdo que hace poquito vi un video de Aldous Huxley que hablaba de que la tecnología era una de las vías a través de los cuales prácticamente la democracia se podía desmoronar, era como una suerte de virus que podía alterar la democracia. ¿Tú lo ves así o crees que es una visión un poco extrema? Pues la democracia finalmente es un sinónimo de libertad, y las libertades sin duda se ven reducidas cuando nuestra toma de decisiones tiene menos opciones, y esas opciones se reducen cuando vemos solo lo que nos quieren mostrar. Entonces, en el tema político yo creo que eso es muy claro, y lo hemos visto justo en los documentales de los que tú hablabas al comienzo. Es con los grupos de datos correctos, tomados de diferentes bases, porque ese es uno de los grandes problemas detrás de la inteligencia artificial. Depende de bases de datos, las bases de datos vienen de distintos sitios, cada vez desde el supermercado, ¿no?, hasta las oficinas del gobierno nos están pidiendo más información, y esa información tristemente a veces resulta en manos de terceros que pueden ser quienes están desarrollando estas tecnologías. Entonces, cuando con estos cruces de datos es posible ya predecir qué tipo de política privilegiamos, qué tipo de sistemas de gobierno, qué tipo de sistemas de salud, qué tipo de comida, una cantidad de cosas sobre nuestras preferencias. Y lo que sabemos ya es que las redes sociales, por ejemplo, comienzan a mostrarnos mucho más de aquello que ya consideramos como cierto o más cercanos, o empiezan a mostrarnos información que podría ser cercano a eso para llevarnos a interesarnos en, por ejemplo, un candidato político en particular. Entonces sí creo que la democracia
se ve muy afectada por esto, porque nuestra libertad de elección y nuestra libertad de pensamiento empieza a basarse en mucho menos opciones, en aquellas que nos quieren mostrar. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Porque muchos dirán, bueno, regulemos a las redes sociales, regulemos a las grandes compañías, regulemos a los estados para que cuando usen estas tecnologías lo hagan con ciertos estándares. Pero lo que vemos hoy día es que las compañías operan básicamente en marcos muy desregulados, que existen grandes avances o desarrollos científicos que cuando ya se concretan, el derecho lo sigue un poco muy de atrás. Entonces, el escenario parece ser un poco desolador desde el punto de vista de las medidas y de las medidas de anticipación que podríamos tomar. ¿Cómo se puede reaccionar frente a un avance muy veloz y un derecho que de pronto no anda a una velocidad un poquito muy lenta? Esa pregunta está muy difícil, Moisés. A ver, por un lado yo creo que no debemos perder de vista o no le debemos facilitar a los estados que dejen de lado su obligación primaria sobre los derechos humanos. Es decir, cuando los estados comienzan a utilizar estos algoritmos para la toma de decisiones, siguen siendo su responsabilidad las fallas que la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, traiga. Por ejemplo, digamos, es igual, por ejemplo, en el caso de la salud. Sabemos que si la salud se privatiza, no deja de ser responsabilidad estatal el derecho a la salud. Esto tiene que ser lo mismo y tenemos que exigir como ciudadanos que siga siendo lo mismo. Finalmente, es el Estado el responsable de los desarrollos tecnológicos que decida ir incorporando en su funcionamiento. Y mantener la exigencia sobre esta obligación, creo yo, los lleva a los estados a que busquen mayor transparencia y mayor rendición de cuentas por parte de aquellos privados que les prestan los servicios, porque solo conociendo esta información podrán realmente responder a su obligación. Eso por un lado. Por el otro lado, y en el marco de la justicia, pues que es en el que yo trabajo, creo que hay que tener una conciencia sobre la importancia de diversificar el conocimiento tanto de abogados como de jueces, como de fiscales, más allá del derecho. Yo creo que el derecho ya no es suficiente. Es necesario poder entrar a indagar de dónde viene la evidencia que presentamos o que nos presentan, cómo ha sido obtenida, qué está detrás de ello, porque si lo que hay es una violación de derechos humanos, entonces esta evidencia realmente debería ser excluida de los procesos. Pero para poder cuestionarla, siento yo, con seguridad y de manera efectiva, tenemos que sentirnos cómodos fuera del ámbito del derecho. Entonces, a mí me gusta mucho cómo el último informe de la alta comisionada habla de la arbitrariedad en el marco, por ejemplo, del derecho a la privacidad. Y creo que se aplica a todos los derechos que se pueden ver afectados por la inteligencia artificial. Una cosa es que tiene que ser, la inteligencia artificial que se utilice tiene que ser legal, o sea que tiene que ser, por supuesto, estar basada en regulaciones de los países, pero esa legalidad también tiene que responder al marco general de los derechos humanos. No, por supuesto, no todo lo que es legal necesariamente concuerda con el marco internacional de los derechos humanos, pero además tiene que tener un objetivo legítimo. Y ahí es donde entramos en el ámbito de la arbitrariedad. Hacer esas preguntas desde la justicia a mí me parece fundamental para cualquier tipo de recurso de inteligencia artificial que se utilice. Y lo último creo que es que como ciudadanos tenemos que ser mucho más conscientes de que estamos entregando nuestra información cada día con menos reparos, pensando que pues sí, puede ser que cosas pasen, pero le van a pasar a las personas que merecen que les pase. Digamos, esta idea de que el mundo es realmente justo, siento yo que se amplifica cuando uno tiene discusiones sobre mira, pero no compartas tanto tus fotos, pero no subas esto, pero qué necesidad hay de compartir aquello. Bueno, un poco pues si es así no hay ningún problema en que el mundo lo sepa. La verdad es que la privacidad implica proteger de alguna manera esta información que en muchos casos es muy íntima. O sea, es que antes, por ejemplo, cuando te pedían a uno la huella digital para comprar un par de jeans, ahora en cualquier parte hay tomadores de huella electrónico, ahora para abrir cualquier teléfono se usa
el reconocimiento facial o la huella digital. Estamos entregando sin ningún reparo información que es muy única, que tiene esas características absolutamente personales, sin ningún reparo. Yo sí creo que tenemos que empezar a ser más conscientes, a preguntarnos más qué compartimos y con quién. Todos estos desafíos tienen a veces lecturas, interpretaciones que vienen desde el hemisferio norte, desde los países anglo. Hay muchas reflexiones en el Parlamento Europeo, en Naciones Unidas, en los países más desarrollados, pero en Latinoamérica, donde no hay fuerte penetración de Internet, donde tal vez las lógicas tecnológicas no son tan desarrolladas, ¿esto puede causar impacto? ¿Cómo lo ves? No sé si te entendí la pregunta. Sí, más bien es decir, bueno, que todas estas reflexiones sobre los impactos de la inteligencia artificial a veces vienen desarrolladas más bien desde los países del norte. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica, donde son países que tienen realidades que son bastante diversas? Hay países que no tienen mucha penetración de Internet y por lo tanto podríamos decir las lógicas tecnológicas son muy distintas, no existe esta visión como del gran hermano permanente. No obstante, sí hay, por ejemplo, conflictos democráticos, gobiernos que son autoritarios, en fin. Entonces, ¿cómo tú ves que esta discusión sobre los impactos de la tecnología en los derechos humanos llega a Latinoamérica, a una Latinoamérica que es diversa? Bueno, yo creo que tienes toda la razón, y como todo, o como casi todo, los desarrollos no solo tecnológicos, sino también sucede en los ámbitos jurídicos, suele llegarnos tarde, ¿no? Y seguimos teniendo una brecha importante en la participación en estos procesos que se dan en el norte global, justamente por la diferencia en los idiomas. Hay mucha gente que es muy, muy buena en nuestros países, profesionales excelentes que podrían estar aportando al desarrollo de estos procesos, pero que encuentran en los idiomas una barrera para hacerlo. Entonces nos suelen llegar las cosas un poco tarde, pero yo creo, por ejemplo, ahí que, como decía al comienzo, este podcast cumple una labor muy importante. Es cómo compartimos esta información de manera masiva en un lenguaje sencillo para crear más conciencia al respecto. La importancia no solo de traducir informes que ya existan en inglés o creados para otros contextos, sino empezar además a desarrollar estudios también basados en evidencia sobre cómo estos temas están afectando a la región. Mira que hay un tema que a mí me parece súper importante, no es inteligencia artificial, pero sí tiene que ver con el desarrollo tecnológico en el marco de la pandemia, y es el tema del uso de las audiencias virtuales. Ahí se ha hecho un esfuerzo importante por parte de diferentes organizaciones en América Latina, también del sistema interamericano, en comenzar a documentar con datos cuál es el impacto de la virtualidad en la impartición de justicia. Y es que es un tema súper importante, o sea, es lo mismo que un juez te vea detrás de una pantalla, es lo mismo que te vea si esa pantalla está por ejemplo, ya en una prisión, en una comisaría, percibe de la misma manera tu inocencia cuando ya estás en un sitio de reclusión, cuando seguramente estás ya con la ropa propia de ese sitio de reclusión, o estás con esposas, lo cual nunca pasaría en un tribunal. Ahí hay una cantidad de preguntas que es muy importante hacer para que las audiencias virtuales no se sigan necesariamente en todos los momentos del proceso de justicia, sobre todo penal, expandiendo. Y creo que allí hay un ejemplo importante de lo que se puede hacer desde la sociedad civil, desde las instituciones, para empezar a mapear qué es lo que está pasando y qué resultados tiene esto también en materia de desigualdad y de inequidad. Una pregunta para cerrar, porque los temas que hemos tocado son muy interesantes y cada uno da para un capítulo completo. Hablemos de Colombia, de tu país. Sabemos que ha pasado un periodo bastante convulsionado en términos sociales, políticos. ¿Cómo se ha dado el uso de las tecnologías de vigilancia, por ejemplo, en el contexto de las manifestaciones, las protestas y los procesos posteriores? No sé si nos puedes comentar un poquito de tu experiencia ahí en tu país.
Yo creo que, a ver, o al menos yo no tengo tan claro que el uso de cámaras de vigilancia sea tan masivo, no solo en Colombia, sino en América Latina, como por ejemplo lo es en algunos países de Europa o definitivamente en los Estados Unidos. Y cámaras de seguridad que te permiten empezar a identificar y por ende a seguir a las personas que sean de interés. Generalmente en el marco pues, de los procesos políticos de nuestros países son personas que están en la oposición o son defensores de derechos humanos o son periodistas que están sacando verdades a la luz que no se quiere que se sepan. Sin embargo, sí he visto un rol muy importante de la información abierta, de código abierto, que es la información que se comparte a través de las redes sociales. Los videos de incidentes en el marco de las protestas han sido muy valiosos para hacer pues, un análisis, un seguimiento tanto de la respuesta de las fuerzas de seguridad como de la actuación de los manifestantes. Verónica, muchas gracias por darte el tiempo, por estar acá presente en nuestro podcast. Nos dejas con muchas preguntas, por supuesto. Cada tema amerita una conversación completa, relajada y distendida, porque la verdad son temazos. Yo con esto quiero darte las gracias por haber participado, invitarte a seguir en contacto con nuestra fundación, porque seguramente vamos a necesitar de tu palabra experta en el futuro, en algún otro capítulo. Y también, de paso, darle las gracias a Amélie por estar conmigo aquí en este programa. Y bueno, decirte muchas gracias y que ya nos vemos en un próximo capítulo. Gracias a ustedes y ojalá que sea así. Me pareció maravilloso discutir con ustedes y de nuevo felicidades por el trabajo. Muchas gracias, Verónica. Hasta luego. Chao, chao.